Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Algunos estudiantes me dijeron que tienen, creo, exámenes y están de forma presencial en la universidad y no iban a poder conectarse. Ya, pero al menos vamos a tratar de ir avanzando con los que están. Ya hay 32 estudiantes y son 50 en total. ¿Ya alguien de los que están conectados no dio el examen presencial? Sí, Lisa, yo no puedo dar el examen. Ya en el chat van a ir colocando su nombre de los que no dieron examen. Ya luego cuando demos el segundo examen, que también va a ser presencial, les voy a tomar del primero y el segundo. Ya darían los dos exámenes. Ya, Lisa, muchas gracias. Ya entonces vamos a continuar. Todo el avance lo hemos dividido en tres partes. Ya y hemos avanzado la primera. Vamos a continuación ver la segunda parte y de eso vamos a dar un examen. Luego la tercera parte. Ya yo les dejé un material para que puedan revisar. Voy a compartir pantalla. Le hice una consulta, ¿cuándo va a dar la nota del examen? Aún no he terminado de revisar. Estoy revisando. Yo creo que el fin de semana ya lo termino. Y la próxima semana ya les daría su nota. ¿Ya pueden visualizar la pantalla? Sí. Entonces la segunda parte es derivadas parciales. Aquí les dejé un ejercicio para que ustedes vayan viendo. Me dicen algún comentario, si se entendió, no se entendió, alguna duda. Luego les he dejado aquí unos apuntes también. Ya, entonces la diferencia con respecto a la primera parte, vamos a seguir con derivadas, sino que ahora vamos a considerar más de una variable. Ya, entonces aquí dice funciones de más de una variable. Una función de una sola variable se expresa de la siguiente manera: y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Entonces, a medida que vaya aumentando o disminuyendo el valor de x, también se va a ver afectada la variable y. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. En la siguiente expresión ya observamos otra función que se le ha dado el nombre de z. Z es igual a f, que depende de x y y. Entonces, x y y son variables independientes. Z sería la variable dependiente. Ya, en general, una función de varias variables se define más o menos de esta manera. Ya sería z, la variable dependiente, x1, x2 hasta x sub n serían las variables independientes. Entonces, de esa manera vamos a reconocer si tenemos una función, que la función está o tiene una variable o tiene más variables, por la forma como está expresada. Luego, en la otra diapositiva, están los pasos que debemos seguir para encontrar los máximos y mínimos de funciones de dos variables sin restricciones. Luego vamos a explicar qué vamos a hacer cuando sean con restricciones. Ya dice, para determinar los máximos y mínimos de una función de dos variables, son necesarias las siguientes condiciones. Número 1, se encuentran los primeros puntos críticos con el siguiente sistema de ecuaciones. Aquí, como se lo lee, ya sería la derivada parcial de la función con respecto a x. Y aquí la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces calculamos esas derivadas parciales y las igualamos a 0. De esa manera vamos a tener dos ecuaciones y encontramos los puntos críticos.
Entonces, en el ejercicio que yo les pasé solamente estaba esta parte, solamente encontrar derivadas parciales con respecto a una de las variables que aparecían en la función. Ya puede ser con respecto a X o con respecto a Y. Una vez que hacemos eso, en el punto número 2, se encuentran los primeros puntos críticos con el siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, se copió del segundo, pero esto de acá nos va a permitir identificar si esos puntos críticos son máximos o son mínimos. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular para los valores de X y Y que se han encontrado en el punto 1. Y entonces aquí vamos a reemplazar los valores que hemos calculado. ¿Ya? Este símbolo que ustedes observan se llama discriminante. ¿Ya? Y esto se lee la doble derivada de la función con respecto a X dos veces, multiplicado por la doble derivada de la función con respecto a Y dos veces, menos la doble derivada de la función dividido entre la derivada parcial con respecto a Y y la derivada parcial con respecto a X, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, al realizar estos cálculos vamos a encontrar un valor y ese valor en el paso número 3 vamos a decidir si es un máximo o es un mínimo. Entonces, continuamos, vemos aquí, dice, si la función tendrá, dice, si el valor del discriminante es mayor a 0, existe un valor extremo en AB máximo o mínimo. Si el discriminante es mayor a 0 y la doble derivada con respecto a X dos veces es menor a 0 y la doble derivada con respecto a Y dos veces es menor a 0, entonces existe un máximo en el punto AB, en el punto crítico que se ha determinado en los puntos anteriores. ¿Ya? Entonces estos son los criterios que vamos a considerar para decir si existe un punto máximo, existe un punto mínimo o hay un punto de silla, o quiere decir que no está definido. Entonces, si antes teníamos las funciones en un plano de X y Y, ahora van a haber 3 variables y sería en 3 dimensiones nuestros gráficos, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia. Y luego ya hay unos ejercicios que vamos a resolver. Entonces, esa era la pequeña guía de la cual nos vamos a ir guiando. Ya aquí podemos ver un ejemplo. Determinar los máximos y mínimos y los puntos de silla si los hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un punto de silla? ¿Ya? Luego eso que ya podemos buscarlo en internet y vamos a ver un gráfico, es más o menos así como un gráfico en 3D, que nos imaginamos un pantalón, ¿ya? Y hay un punto donde separa, por ejemplo, las dos piernas, que no se sabe si es un máximo o es un mínimo, depende del lado que uno lo vea, ¿no es cierto? Entonces a eso se le llama un punto de silla, pero vamos a verlo en un gráfico, ¿ya? O para la siguiente clase ustedes pueden buscar en internet para que se den cuenta más o menos de qué es lo que estamos hablando. Por ahora solamente vamos a repasar lo que es el procedimiento y calcular las derivadas parciales. Ya, entonces nuestro objetivo sería determinar los máximos y mínimos y los puntos de silla si los hay para las siguientes funciones. Ya, esto pueden ir anotando en su cuaderno y al finalizar la clase pueden tomar una foto y lo suben a la plataforma o lo pueden tener en su cuaderno y ya yo les puedo pedir más adelante.
¿Ya? Entonces aquí lo que nos interesa es que la función tenga dos variables. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar f de x y y es igual x cuadrado más 2y al cuadrado menos 4x más 4y menos 3. Entonces nos vamos a la diapositiva. Y vemos el primer paso. Entonces aquí estaríamos encontrando las derivadas parciales, primero con respecto a x y después con respecto a y. Ya para no copiar, simplemente yo lo voy a pegar esto aquí. Ya, y aquí me van ayudando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada parcial de esta función con respecto a x. Entonces se asume que la variable y es una constante. ¿Ya? Entonces, a qué sería igual? Este primer término, ¿cómo quedaría? 2x. Este segundo término, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Si decimos con respecto a x, estamos derivando con respecto a x, entonces todas las otras variables serían constantes. Entonces, esta y va a ser una constante y derivada de una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0, ya lo multiplicamos por el 2, entonces va a ser 0. Entonces no es necesario anotarlo. Ya lo dejamos ahí y continuamos. Vamos con el otro término. Menos 4x, si hacemos la derivada de ese término con respecto a x. Menos 4. Ya quedaría menos 4. Derivada de más 4y. 0. Y derivada de menos 3. 0. También sería 0. Ya, entonces quedaría de esa manera nuestra derivada parcial de la función. Fíjense, derivada parcial de la función con respecto a x. Ya quedaría de esa manera. Voy a colocar una línea aquí. Y vamos a hacer derivada parcial de la misma función, pero con respecto a y, porque así decía la fórmula, ¿verdad? Ahora, derivada con respecto a y de x cuadrado. 0. 0. Derivada de este otro término, 2y cuadrado. 4y.
Y así continuamos. Derivada de menos 4x. Cero. Bien, entonces aquí tenemos 0. Derivada de 4y. 4. Bien, entonces con signo positivo. Y derivada de menos 3 también sería 0. ¿Qué más debemos hacer? Ya, y aquí la fórmula nos dice que igualemos a 0 las derivadas parciales. Ya la tenemos las derivadas parciales y ahora la igualamos a 0, ¿no es cierto? Entonces ahí igualamos a 0. Ya, 2x menos 4 igualamos a 0. ¿Cuánto sería el valor de x? Sería 2. Ya, para el siguiente hacemos lo mismo. Luego y igual a, Menos 1. ya, entonces con eso hemos encontrado un primer punto crítico. Ya, estaría conformado por 2 y menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿pueden visualizar el cursor? Sí, licenciado. Ya, entonces hicimos este primer paso, ¿verdad? Derivada parcial con respecto a x igualamos a 0 y derivada parcial con respecto a y igualamos a 0. Luego encontramos los valores de x y y para encontrar o definir el punto crítico. Ya, ahora, para esos valores que hemos encontrado, vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Ya? Entonces lo vamos a copiar y vamos a determinar el valor del discriminante. ¿Ya? Entonces anotamos paso número 2.
Entonces aquí le vamos a colocar número 1. Y este sería el número 2. Entonces, ¿qué más nos faltaría calcular para encontrar el valor del determinante? Tengo que hacer la doble derivada de la función con respecto a x dos veces, la doble derivada de la función con respecto a y dos veces, y luego elevo al cuadrado. Ya lo voy a hacer aquí a un ladito para después poder reemplazar y encontrar el valor. Ya, simplemente esto de acá vamos a explicar un poquito por qué aparece primero x después y. Ya si yo tengo dos variables, si hago la derivada parcial con respecto a cualquiera de ellas, puedo hacer con respecto a x y después con respecto a y, ¿no es cierto? Si hago una derivada más, ya sería una doble derivada parcial, puede ser con respecto a x o puede ser con respecto a y. Entonces yo voy a tener aquí pares ordenados, puede ser x, x, puedo tener x, y, puedo tener y, x, y puedo tener y, y. Entonces, aquí estamos haciendo referencia, dice aquí, la doble derivada de la función con respecto a x dos veces. ¿Cuál de estos cuatro puntos sería el que está haciendo referencia a esta doble derivada? ¿Ya? Esto siempre se lee de adentro hacia afuera, primero con respecto a x, después con respecto a x, sería con respecto a y después con respecto a x, con respecto a x, después con respecto a y, con respecto a y después con respecto a y otra vez. Entonces, esas son todas las posibilidades que yo puedo tener. Entonces, de acuerdo a la fórmula, me dice con respecto a x dos veces, entonces estaría haciendo referencia a este primer punto muestral. Entonces quiere decir que voy a calcular primero la derivada con respecto a x y después a ese valor que voy a encontrar voy a volver a calcular la derivada nuevamente con respecto a x. Podría ser primera derivada y segunda derivada más, ¿no? No. Sí, exactamente. La primera derivada es lo que ya calculamos, ¿no es cierto? Y luego a ese resultado volvemos a derivar nuevamente con respecto a x. A eso se le va a llamar la segunda derivada con respecto a x o la doble derivada. Ya con respecto a x dos veces sería. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer nuevamente. Lo vamos a copiar la función. O podemos volver y verificamos aquí. Entonces, fíjense, aquí nosotros habíamos calculado la derivada de la función con respecto a x una sola vez. Entonces, si quiero volver a derivar esta función con respecto a x nuevamente, ¿cuánto me quedaría? 2 no. Entonces, solamente quedaría 2. ¿Ya? Y aquí yo colocaría, aquí va a ser igual a 2. Voy haciendo para la siguiente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda por qué colocamos el 2?
Ya vamos con respecto a y dos veces. Ya buscamos nuevamente nuestra función y ya hemos derivado con respecto a y. Ahora volvemos a derivar nuevamente con respecto a y. Ya, y quedaría solamente el 4. Ya, y ese valor lo vamos a anotar aquí. Y luego, ¿qué nos faltaría encontrar? La doble derivada de la función, primero con respecto a y después con respecto a x. Entonces, primero con respecto a y ya la tenemos. Ya, aquí está, ¿no es cierto? Primero con respecto a y. Y luego si derivamos con respecto a x, ¿cuánto será? Esta función ya está derivada primero con respecto a y. Ahora tenemos que derivarla con respecto a x. 0. Y entonces, como no hay ninguna x, aquí va a ser una constante y sería 0. Entonces lo vamos a copiar de todos modos. Y va a ser 0. Y ahora solo debemos reemplazar. En lugar de este término, copiamos el 2. En lugar de este otro término, copiamos el 4. Luego tenemos un signo menos. Y este valor sería 0. Todo eso elevado al cuadrado, dice. Y de esa manera vamos a encontrar el valor del discriminante. Y con ese valor volvemos nuevamente. Y aquí tomamos la decisión. Ya dependiendo del valor que vayamos a encontrar. Si es mayor a 0, o es menor a 0, o no sale igual a 0. Ya reemplazando entonces, para el primero copiamos el 2. Luego viene el 4 menos 0 elevado al cuadrado. Y el valor es 8. Hasta ahí está claro. Sí, dice. Y entonces nos faltaría el punto número 3. Ya veamos el punto número 3, dice. La función tendrá, dice, si el discriminante es mayor a 0. De momento, ¿cuánto nos salió? Es mayor a 0, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, si es mayor a 0, existe un valor extremo en AB, dice máximo o mínimo. Ese valor AB es el que ya hemos encontrado, el valor de X y el valor de Y. Entonces, sí va a existir ya sea un máximo o un mínimo. Cuando ese valor sea menor a 0, dice existe punto de silla donde no hay máximo ni mínimo en ese punto. Si es igual a 0, no tenemos información, la prueba falla. Pero en este caso no salió mayor a 0. Entonces nos falta determinar si es máximo o es mínimo. Ya, entonces salió mayor a 0. Y la derivada o la doble derivada con respecto a x dos veces es menor a 0. ¿Era positivo o negativo? Positivo. Entonces, si es positivo, podemos decir que es menor a 0.
No. No. Luego, la doble derivada de la función con respecto a y dos veces, si es menor a 0, dice que existe un máximo. Entonces no se cumple esta condición, ¿verdad? Luego pasemos a la segunda. El discriminante es mayor a 0, sí, eso se cumple. La doble derivada de la función con respecto a x dos veces es mayor a 0. Y la doble derivada con respecto a y dos veces es mayor a 0 también. Por tanto, existe un mínimo en el punto A, B. Entonces, esto es para analizar ya el resultado que hemos encontrado. Entonces, lo podemos copiar. Ya, entonces, estaría cumpliéndose esta condición de acá, ¿verdad? Sí. Por tanto, podemos decir que existe un punto mínimo en, ¿cuál era nuestro valor? En 2, 1. Entonces, este punto sería un punto ya yo se lo voy a pasar esto en PDF, este ejercicio, y le voy a dar unos 2 para que ustedes hagan muy similares, y eso me lo presentan hasta las 8:30. ¿De qué día? Disculpe, licenciado. Sí, Hasta las 8:30 del día de mañana. de hoy. 9:30, ¿no será, dicen? Ah, sí, 9:15 es verdad, perdón, 9:15, 9:30 sería, sí tienen razón. Seguía en la tarde. Sí, 9:30 ya. Hasta las 9:15 es la clase, pero hasta las 9:30 lo van a poder presentar. O sea, eso hacemos en nuestro cuaderno y le mandamos foto, ¿no, Lisa? Esto yo se lo voy a pasar en PDF en este momento, lo estoy compartiendo y se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que tengan una guía. Yo les voy a dar 2 ejercicios y ustedes van a elegir uno de los 2 y van a presentar solo un ejercicio hasta las 9. Bueno, si eso es 8:30 hoy, no es tan tarde. Quizás 2 ejercicios me pueden hacer hasta las 9:30. Ya 2 así cortitos, como le digo, unos 10 minutos no va a demorar más. Lo que quiero es que entiendan bien el procedimiento y luego ya podemos ir complicando un poquito las funciones. Si ustedes han visto, ahora solo hicimos un polinomio, ¿verdad? Pero le puedo dar, como está en el video, por ejemplo, que ya van a demorar un poco más en calcular la derivada, pero el procedimiento son esos 3 pasos que debemos seguir ya para determinar si es un máximo o es un mínimo.